Buenos días. Hoy vamos a hablar del tratamiento de la dispepsia funcional, dar unas pinceladas acerca del mismo. Hay que recordar que la dispepsia funcional presenta dos categorías principales. Por un lado tenemos lo que es el síndrome de distrés postprandial, en el cual predomina esta hinchazón, saciedad precoz, molestias abdominales relacionadas con la ingesta, y por otro lado tenemos el síndrome de dolor epigástrico, en el cual es más típica esa acidez, ese dolor localizado a nivel de la boca del estómago, pero que no afecta en estos casos a nivel retroesternal, es decir, no avanza por lo que sería el recorrido del esófago. Hay que decir que dependiendo de cuál de las variantes nos encontremos, tenemos que realizar un enfoque terapéutico u otro. Lo más importante es tratar aquellos factores desencadenantes de los episodios, en los cuales tenemos por un lado factores orgánicos y por otro lado factores psicológicos. Con respecto a los factores orgánicos, hay que decir que la inmensa mayoría de los casos en los cuales esto se produce se debe a un desencadenante de contacto, como puede ser la cafeína, aunque esto es bastante inferior en el grupo de pacientes de edad pediátrica, o otros factores como pueden ser alimentos muy grasos, especias, alimentos ácidos, cuya digestión es mucho más pesada y que facilita esta digestión prolongada un mayor contacto con las paredes del estómago, que son las que se encuentran sensibilizadas. Hay que decir que los fármacos gastrolesivos, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, de entre los cuales uno de los más frecuentes es el ibuprofeno, son también desencadenantes o mantenedores de los episodios, con lo cual, si podemos evitarlo dentro de la medida de lo adecuado a las circunstancias de cada paciente, pues deberíamos hacerlo, de forma que reduzcamos esta incidencia de inflamación localizada secundaria a ellos en la zona y que por tanto esto empeore los síntomas de la dispepsia funcional. Con respecto a algunos casos, se puede probar en estas circunstancias fármacos inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol u otros fármacos de su familia. En este sentido, independientemente de los factores orgánicos, los factores psicológicos son clave, al igual que en todos los trastornos funcionales digestivos, y por lo tanto, el localizar un posible desencadenante de naturaleza psicológica es esencial. Hay que decir que en los tiempos que vivimos actualmente, con la pandemia por coronavirus, este estrés psicológico existe y de forma muy habitual, y por lo tanto hemos visto un incremento notable en los casos de dispepsia funcional. Es esencial tratar con claridad con los niños todas las situaciones, hablar con ellos, localizar aquellos factores que les preocupan más y tratar de minimizarlos o paliarlos en la medida de lo posible, de forma que esto mejore también esa sintomatología orgánica que acaban ellos teniendo, esa somatización, esa presentación a nivel orgánico de esos síntomas que asocian en realidad en base a un factor psicológico que está actuando sobre ellos. En caso de que predomine el dolor, acidez, podemos utilizar estos inhibidores de bomba de protones, y en caso de que predominen los síntomas de náusea, hinchazón, saciedad precoz, se puede valorar el uso de procinéticos. En algunos casos se ha utilizado con bastante éxito la ciproptadina, que actúa disminuyendo este umbral de sensibilidad a nivel de la pared del estómago y con lo cual disminuye la intensidad del dolor o la frecuencia del mismo, especialmente en casos en los cuales tenemos una situación de estrés previsible. Muchas gracias.